Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo turco, un universo que, como ya saben, me apasiona y del que me encanta compartir cada detalle con ustedes. Hoy, como les anticipé, vamos a navegar por las turbulentas aguas del corazón, un terreno siempre fértil para la especulación, la admiración y, seamos sinceros, un poquito de chisme inofensivo. En esta ocasión, no vamos a hablar del amor en términos abstractos o filosóficos. No. Hoy nos centraremos en el amor, o mejor dicho, en la percepción que tenemos del amor, a través de la lente de dos figuras que han conquistado nuestras pantallas y nuestros corazones, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, dos talentos que irradian carisma y que inevitablemente han despertado la curiosidad sobre su vida personal. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la conexión que vemos en pantalla entre Engin y Tuba es tan palpable, tan real? ¿Qué hay detrás de esa química que traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero? Y lo más importante, ¿qué es lo que realmente buscan? ¿Qué es lo que exigen del amor tanto Engin como Tuba en la vida real? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco ese misterio. No prometo revelar secretos íntimos, ojo. Mi intención no es invadir su privacidad ni convertirme en una paparazzi implacable. Pero sí vamos a analizar sus declaraciones, sus entrevistas y, por supuesto, la información que está disponible para el público, para tratar de armar un rompecabezas que nos permita entender un poco mejor qué esperan del amor estos dos íconos. Antes de sumergirnos de lleno en este análisis, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Sí, lo sé, lo digo siempre. Pero es que no quiero que se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y chismes sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Les aseguro que no se arrepentirán. Este canal es su fuente confiable de información sobre todo lo que ocurre detrás de las cámaras. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres, dos trayectorias exitosas y una conexión en pantalla que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Trabajaron juntos en dos proyectos de gran envergadura, la aclamada Kara para Aşk y la emotiva Seferin Kazeta. Y en ambas producciones, la química entre ellos fue innegable, electrizante, magnética. Esta química, por supuesto, generó una ola de rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Rumores que hasta el día de hoy nunca han sido confirmados oficialmente, pero que siguen alimentando la imaginación de sus fans más acérrimos. Los Engin Tuba shippers, como se les conoce cariñosamente en las redes sociales, sueñan con verlos juntos en la vida real. Pero dejemos de lado los rumores por un momento y concentrémonos en los hechos, en lo que realmente sabemos. Engin y Tuba son, ante todo, actores extremadamente talentosos y profesionales. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas y para crear conexiones creíbles es admirable. Son maestros en el arte de la actuación. Pero más allá de su innegable talento actoral, ¿qué buscan realmente en el amor? ¿Qué tipo de relación anhelan? ¿Cuáles son sus ideales románticos? Empecemos con Engin Akyurek. Engin es conocido por ser un hombre bastante reservado, discreto y alejado de los escándalos. Es un caballero en toda la extensión de la palabra. En sus entrevistas rara vez habla de su vida personal y prefiere centrarse en su trabajo, en sus proyectos y en sus ambiciones profesionales. Es un hombre dedicado a su oficio. Sin embargo, a través de sus palabras cuidadosamente seleccionadas, de sus gestos sutiles y de su lenguaje corporal, podemos inferir ciertas cosas sobre su visión del amor. Engin parece valorar la autenticidad, la honestidad, la lealtad y la inteligencia en una pareja. Busca una conexión profunda, una relación basada en el respeto mutuo, la admiración y la confianza inquebrantable. No parece ser alguien que se deje llevar por las apariencias superficiales o por las trivialidades. Busca algo más real, algo más auténtico, algo que trascienda lo material. En una entrevista que leí hace algún tiempo, recuerdo haberlo escuchado decir algo así como: el amor verdadero es encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin tener que fingir ser otra persona. Es encontrar a alguien que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Esta frase, aunque sencilla y concisa, revela mucho sobre su visión del amor. Para Engin, el amor no se trata de idealizar a la otra persona, de ponerla en un pedestal inalcanzable.
Se trata más bien de aceptarla tal como es, con sus imperfecciones, con sus manías y con sus peculiaridades. Se trata de construir una relación basada en la confianza mutua y en la aceptación incondicional. Se trata de amar a alguien por quien es y no por quien queremos que sea. También parece valorar mucho la independencia y el espacio personal. No es el tipo de persona que busca una relación asfixiante, posesiva o controladora. Necesita su tiempo a solas, su espacio para reflexionar, para leer, para escribir y para dedicarse a sus pasiones. Es un hombre creativo que necesita tiempo para alimentar su alma. Por lo tanto, en una pareja buscaría a alguien que respete su individualidad, que entienda su necesidad de espacio y que le permita seguir creciendo como persona. Alguien que lo impulse a ser mejor, pero sin tratar de cambiarlo, de moldearlo o de controlarlo. Alguien que lo ame por lo que es, y no por lo que podría llegar a ser. Ahora pasemos a Tuba Büyüküstün. Tuba es una mujer mucho más abierta, expresiva y extrovertida que Engin. A lo largo de su prolífica carrera, ha compartido algunos detalles sobre su vida personal, aunque siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. Es una mujer elegante y discreta, pero que no teme expresar sus opiniones. Tuba, al igual que Engin, parece valorar la autenticidad, la honestidad, la lealtad y la sinceridad en una relación. Pero además parece darle mucha importancia a la comunicación abierta y a la conexión emocional profunda. En sus entrevistas ha hablado abiertamente sobre la importancia de poder hablar con su pareja sobre todo, sin miedos, sin reservas y sin tapujos. Para Tuba, la comunicación es la base de cualquier relación sana, duradera y significativa. Es fundamental poder expresar tus sentimientos, tus necesidades, tus deseos y tus inquietudes de manera clara, honesta y directa. Sin comunicación, la relación está destinada al fracaso. Sin diálogo, el amor se marchita. También parece valorar mucho la empatía y la comprensión. Busca a alguien que sea capaz de ponerse en su lugar, de entender sus emociones, de comprender sus motivaciones y de apoyarla incondicionalmente en los momentos difíciles. Alguien que la escuche atentamente sin juzgarla, sin interrumpirla y sin minimizar sus sentimientos. Alguien que la haga sentir amada, valorada, respetada y comprendida. Alguien que la haga sentir que no está sola en el mundo. Tuba también ha hablado sobre la importancia de la pasión, de la chispa y de la conexión física en una relación. No se conforma con una relación monótona, aburrida o predecible. Necesita sentir esa conexión especial, esa atracción irresistible, esa química innegable que te hace sentir vivo, emocionado y completamente conectado con otra persona. Busca a alguien que la desafíe intelectualmente, que la haga reír a carcajadas, que la sorprenda constantemente y que la inspire a ser una mejor versión de sí misma. Alguien que mantenga la llama del amor encendida, que alimente la pasión y que haga que cada día sea una aventura. Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, podemos hacernos una idea más clara y completa de lo que Engin y Tuba exigen del amor. Ambos valoran la autenticidad, la honestidad, la comunicación, el respeto, la lealtad y la confianza. Buscan una conexión profunda, significativa y duradera, basada en la aceptación incondicional y en el apoyo mutuo. Pero además Tuba busca la pasión y la chispa, mientras que Engin valora la independencia y el espacio personal. Ahora bien, ¿es realmente posible encontrar todo esto en una sola persona? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que el amor es un misterio complejo e indescifrable, y cada persona tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas y sus propios ideales románticos. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y estar dispuesto a trabajar arduamente en la relación para superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino. Volviendo a Engin y Tuba, independientemente de si alguna vez tuvieron o no un romance fuera de la pantalla, lo cierto es que su conexión en pantalla es innegable, palpable y electrizante. Y esa conexión en gran parte se debe a su inmenso talento actoral, pero también a su profesionalismo, a su dedicación y a su respeto mutuo. Ambos son actores muy comprometidos con su trabajo y se esfuerzan por crear personajes creíbles, auténticos y memorables. Y esa dedicación se transmite al público, que se siente identificado con sus historias, con sus emociones y con sus personajes. Y hablando de personajes, es interesante analizar los roles que han interpretado a lo largo de su exitosa carrera. Tanto Engin como Tuba han interpretado personajes complejos, contradictorios y multifacéticos, con luces y sombras. Personajes que luchan por el amor, por la justicia, por la verdad y por la felicidad.
Y a través de estos personajes han explorado diferentes facetas del amor, desde el amor romántico y apasionado hasta el amor fraternal, pasando por el amor incondicional, el amor obsesivo, el amor prohibido y el amor no correspondido. En Cara para Ask, por ejemplo, interpretaron a Homer y Elif, dos personajes que se enamoran perdidamente en medio de una trama llena de intrigas, de secretos, de peligros y de conspiraciones. Su amor es puesto a prueba constantemente, pero logran superar todos los obstáculos gracias a su honestidad, a su lealtad, a su valentía y a su amor inquebrantable. En Seferin KZ interpretaron a Shankar y Nare, dos personajes que se aman desde la infancia, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida, por los malentendidos y por los secretos del pasado. Su amor es un amor prohibido, un amor marcado por el dolor, por el sufrimiento y por la desesperación. A través de estos personajes, Engin y Tuba nos han demostrado que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero que vale la pena luchar por él. Nos han enseñado que el amor puede ser un motor de cambio, una fuente de inspiración y una fuerza transformadora. Y nos han recordado que el amor verdadero es aquel que te hace sentir completo, aquel que te permite ser tú mismo y aquel que te impulsa a ser una mejor persona. En resumen, hemos explorado un poco lo que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün podrían exigir del amor, basándonos en sus declaraciones, en sus entrevistas y en sus personajes. Vimos que ambos valoran la autenticidad, la honestidad, la comunicación, el respeto y la confianza. Mientras que Tuba busca la pasión y la chispa, Engin valora la independencia y el espacio personal. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que son dos personas talentosas, exitosas y admirables que han sabido conquistar al público con su trabajo, con su carisma y con su profesionalismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el amor y sobre Engin y Tuba. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que es lo más importante en una relación? ¿Qué admiran de Engin y Tuba? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un beso enorme.